Volvemos del break navideño con la noticia que el fiscal José Domingo Pérez, bueno, de alguna manera contraataca, ¿no?, contra el fiscal de la Nación, Gonzalo Echavarri, y el 21 de diciembre presentó una denuncia ya penal, ¿no?, entre otras cosas por encubrimiento en su relación con Fuerza Popular. Recordemos que en los últimos días se incrementaron los rumores sobre el posible retiro tanto de Domingo Pérez como del fiscal Rafael Vela, su jefe, en esencia, en el equipo Lava Jato, por parte del fiscal de la Nación. Entonces, bueno, esto se toma, pues, de alguna manera como también recogiendo argumentos que también estaban en el ámbito del Ejecutivo, ¿no? Los trascendidos nos decían a los periodistas que si Echavarri sacaba a Rafael Vela y a José Domingo Pérez o a cualquiera de los dos, se podría de alguna manera responder con una denuncia, con una acusación constitucional contra el fiscal de la Nación, que precisamente iba en esa línea: tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, en el sentido de estar muy relacionado, pues, con los integrantes de Fuerza Popular. Así que, bueno, como les decía, rápidamente terminó este descanso navideño y volvemos a embarcarnos en la situación del país. Vamos a hablar de varios temas con el exministro de Cultura, exministro de Defensa, analista además. Estoy por acá, Jorge Nieto, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad atrasada. Igualmente, Enrique, muchas gracias. Bueno, para empezar, esta situación de la Fiscalía, ¿se puede resolver de alguna manera? Pues ya estamos hablando, pues, de denuncias penales que plantean los que se supone finalmente son los subordinados del fiscal de la Nación contra este. Solo queda esperar por la conformación de la Junta Nacional de la Justicia e incluso decir, ¿va a ser seguro que la Junta Nacional de la Justicia, por la cual se ha extendido la legislatura, vaya a retirar a Echavarri de su puesto? Ni siquiera eso es seguro, ¿o sí? Mire, lo importante, Enrique, es que se resuelva de acuerdo a ley. Hemos tenido un año complicado. El primer trimestre del año fue un trimestre de mucha puja, de mucha confrontación, que terminó finalmente en la renuncia del presidente Kuczynski. Luego vino un periodo de luna de miel aparente, un poco soso, un poco aburrido, sin emociones, con muchas suspicacias y con muchas sospechas. Una luna de miel sin mucha pasión, vamos a decirlo así, ¿no? Tranquila. Tampoco es que las expectativas frente en ese momento al nuevo presidente estuvieran muy altas. Sí, y su gobierno en la primera parte de la gestión pues fue bastante... ¿Indefinido? Sí, no había claro qué rumbo seguía, ¿no? Y luego, a partir de los audios que constatan una corrupción evidente en el Poder Judicial en el Callao, que luego se extiende en ramificaciones hacia el Poder Judicial Nacional y hacia la política nacional, y la interpretación que hizo el presidente de la indignación de la gente y las medidas que tomó, comenzó a tomar un ritmo de crucero sostenido que ha venido llevando adelante lo que la gente reclamaba, que era un hartazgo y desarrollar la lucha contra la corrupción. Todo ese proceso lo hemos hecho a través de mecanismos constitucionales, a veces en el límite de la Constitución, a veces llevando la ley casi al borde de sus posibilidades, pero lo hemos hecho en el marco de las leyes y la Constitución. Y esa es una buena noticia. Nuestras instituciones han procesado crisis complicadas y lo han hecho en un contexto muy difícil. Sabíamos ya, por lo que se venía de Brasil desde el año 2014, que la lucha contra la corrupción era un tema de fondo y que la corrupción tenía ramificaciones insospechadas. Y ahora ocurrió entonces un hecho inédito, que es que quien repartió el dinero habló, cosa que nunca ocurre. Uno se entera de estas cosas o mucho tiempo después o por fenómenos laterales, ¿no? Esa lucha no va a ocurrir sin tensiones, pero lo hemos hecho a través de la ley y la Constitución. Y yo espero que esta confrontación, porque es una confrontación la que hay en la Fiscalía de la Nación, que no debería existir, pero existe, es parte de esa lucha, se lleve también en el rango, en el marco de la ley y de la ¿Se puede argumentar que cuando el Ejecutivo reclama constantemente, sea la salida de Echavarri o sea una resolución a esta crisis, se interpone en la separación de poderes, como lo dicen los partidarios de Echavarri, la gente afín al fujimorismo? Yo preferiría que hay ciertas
digamos, observaciones públicas, a mí me parecen innecesarias. Cuando uno va a hacer algo, lo hace. El poder no se enuncia, se ejerce. Pero no hay mucho que pueda hacer el presidente dentro del marco constitucional frente a lo que Pues finalmente entonces ocurre con el fiscal de la Nación. Pues entonces hay que atenerse al marco constitucional. Eso es lo relevante. Y si el fiscal Pérez ahora ha hecho una denuncia contra el fiscal de la Nación, debe tener las pruebas o la argumentación jurídica suficiente que permita sostener eso. Y al mismo tiempo el fiscal de la Nación tiene que someterse a ese proceso. Tiene que hacerlo. No puede relevar a los fiscales Vela o sea, legalmente creo que puede hacerlo o no. ¿Existe todavía esa Son sus amenaza? capacidades formales, pero no creo que las tenga desde el punto de vista real. Hacerlo en este momento, en esta circunstancia, sería generar una tensión nacional muy fuerte. Yo acabo de estar hace unos días en Piura. Me invitaron a dar unas conferencias con la Federación Regional de Campesinos y había también una reunión nacional ahí de dirigentes pesqueros, de la pesca artesanal. Pude dialogar con ellos y lo que he recogido en ambos sectores es una indignación muy fuerte y una adhesión muy fuerte a la lucha contra la corrupción. ¿Es entonces verdadera esta bandera que empuña Vizcarra? Porque otra vez, de parte de lo que queda de la oposición o lo que fuera, se señala que esto de alguna manera es artificial, ¿no? Que es inflado, que está presentado pues como una lucha de suma importancia cuando realmente las prioridades están por otro lado. Esto ha enganchado entonces con la población y tiene todavía para largo. Yo creo que está en la agenda de la sociedad. Lo ves en las encuestas, en los estudios demoscópicos, lo dicen, la gente lo siente y además asocia que la corrupción está ligada a una serie de servicios públicos que no tiene, en salud, en educación, en obra e infraestructura, o que cuando se tienen están mal hechas y no se caen, se desploman. Entonces, o sea, la corrupción está relacionada directamente con el Estado, el funcionamiento del Estado y mi relacionamiento como ciudadano con y además, los servicios que brinda ese Estado. Tenemos la confesión de uno de los principales corruptores en todo este proceso, que es el señor Marcelo Odebrecht, que tenía un sistema organizado, la División de Operaciones Estructuradas, para corromper funcionarios de todo nivel, no solamente en el Perú, en la región, ahí donde trabajó. Entonces, que es un tema, y es un tema que al parecer tiene ramificaciones en los lugares más altos del sistema político. Entonces esto va a ser muy complicado y por eso tenemos que ser muy responsables para tratar. Todo lo que se diga, todo lo que se señale tiene que ser sustentado en evidencias y en pruebas muy razonables, de modo que tengamos una operación impecable desde el punto de vista jurídico. En esa línea, el presidente parece tomar el tema de la Comisión de Reforma Política encabezada por Fernando Tuesta también como una forma para que esa agenda pueda extenderse más allá, tener trabajando al Congreso, no sé si en niveles de tensión como el que se ha vivido en los últimos meses, pero establecer, como digo, una agenda donde todo este tema anticorrupción también vaya cristalizando por el lado de los partidos políticos. ¿Tiene futuro esa reforma si tomamos en cuenta, por ejemplo, que más allá del referéndum el Congreso no ha movido los proyectos de reforma política que el presidente presentó el 28 de julio? Bueno, si esto no trae resultados, pues queda pues como un saludo a la bandera, ¿no? Tiene que plantearse una propuesta de reforma política. El país necesita hace rato una reforma política. ¿Cuál es esa reforma? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo generamos el consenso mayoritario para una propuesta de reforma? Es ya un tema del avatar político, pero que es indispensable, es indispensable. Uno de los problemas que va a tener esa comisión, que por otra parte está integrada por gente que conoce el tema, me hubiera gustado que fuera un poco más amplia, que hubieran otras universidades o intelectuales de otras universidades. Mucho por el lado de la católica, finalmente. Parece ser que los 5 tienen de alguna forma vínculo con la católica, son profesores o exalumnos. No está mal que así sea. Además, gente que conoce su tema, son competentes. Pero en una propuesta de reforma política se requiere generar consenso. Desde la transición modélica que fue la española ya en la década del 70, lo que hace duradera una reforma política y más si es una reforma
que aspira luego a ser constitucional, como las que acabamos de aprobar en el referéndum, es que genere un consenso muy amplio en la sociedad y entre los actores políticos. Y eso es pues parte consustancial del éxito de la reforma. De modo que yo espero que hagan una buena propuesta que nos permita discutir una serie de temas sobre los cuales es importante que tengamos una mirada estructurada, porque en el tema de las reformas políticas hay un déficit o hay un defecto. Nos enamoramos de medidas, pero en una reforma política la medida que funcionó en un país en cierto momento o en este país en otra época, ya hoy, en esta otra circunstancia, no funciona. ¿Estamos fetichizando la bicameralidad en ese sentido? O sea, ¿es tan importante la bicameralidad en un sistema político como el que tenemos ahora mismo, con esos déficits? Yo creo que sí es importante la bicameralidad, pero va a ser bien complicado plantearla, porque venimos de un referéndum. Ya dijeron nones. Donde ha habido una población que en un porcentaje altísimo, 80%, ha dicho no. Claro, uno puede decir no como estaba planteada, pero si nos tomamos en serio la votación de la gente... Estamos hablando del tema bicameralidad. Entonces, ya quedaría prohibido de ser tratado en los próximos 2 años, según la ley de participación. Tenemos un problema, ciudadana. salvo que ella se encuentre la manera de plantearlo y que la población misma reflexione y recapacite, pero es un tema complicado. Ahora, ¿por qué es un tema importante? Porque allí también estaba planteado el tema de la apertura a un número distinto de congresistas, tanto de diputados como de senadores. Yo estoy convencido de una cosa, sé que no es popular, pero con 130 congresistas tú no puedes producir una representación razonablemente buena del conjunto del país. Le van a decir, señor Nieto, ¿quiere más? ¿Quiere más parlamentarios aún? Sí, ¿Ya? Se necesitan más parlamentarios. Pero ¿cómo hacemos para que sean mejores? Bueno, pero eso no tiene que ver con el número, eso tiene que ver con la manera en la cual se produce la selección de los candidatos. Si el criterio en la selección de los candidatos, dado que la demanda de costos de las campañas electorales, particularmente por los costos en televisión y en radio, es tan alta, entonces el candidato que va a tener mayor capacidad de tener un lugar en las listas es el que tiene más dinero. Y su aporte a la campaña electoral se mide en la cantidad de dinero que deposita. Y por tanto su lugar en la lista también tiene que ver con la cantidad de dinero. Si ese es el criterio, ¿quiénes van a ser los nominados? Pues los que tienen el dinero, no necesariamente los mejores y no necesariamente políticos, como lo acabamos de ver. Entonces, ese es un tema medular que tiene que tratar esta comisión. Cómo ocurre la relación del dinero con la política en los procesos electorales. Y bueno, el referéndum ya trae, ¿no? Sus novedades en términos de lo que va a ser las llamadas franjas electorales, donde se supone que se va a prohibir la publicidad, comprar pues publicidad como tal, el Estado va a financiar. Todavía vamos a tener que ver toda esa letra pequeña, pero vamos a una pausa. Claro que sí. Y regresamos para preguntarle a Jorge Nieto sobre el gabinete. Usted que ha sido pues miembro destacado del gabinete de Kuczynski, consejero, operador, casi político, se decía de Kuczynski. Bueno, ¿cómo ve pues al actual gabinete? ¿Debería haber más cambios o no? Ya regresamos después de esta pausa. Parte de la discusión, Jorge Nieto, con el gabinete actual, bueno, hemos tenido en realidad pues un par de retazos, ¿no? De 2 carteras que estaban vacantes y bueno, se han cubierto esas vacantes. Pero parte de la discusión con el gabinete actual es que si finalmente el presidente lo que quería era de repente un gabinete, no sé si de bajo perfil. Y esto está asociado, porque los reclamos que se hacen desde la otra orilla también se refieren a decir, ok, sí, la reforma política, el tema anticorrupción, todo, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en realidad con el trabajo sobre el terreno del gabinete? Y el tema, por ejemplo, de la reconstrucción es uno que se toca constantemente. Se nos están pasando bajo el radar problemas realmente importantes que pueden ser magnificados para el gobierno en el 2019. El presidente ha logrado una expectativa. Hay una adhesión a la gente y una expectativa. Sobre todo, la adhesión es expectaticia, es una adhesión expectaticia. Más que real, más que, digamos, basada en los resultados. Lo dicen las encuestas. Él tiene 60% de aprobación y su gobierno tiene 20% de aprobación. Hay 40 puntos de diferencia. Entonces, y cuando uno pregunta por qué ese gap, ese 20%, ¿por qué? Pues lo que la gente siente es que no está viendo celeridad en gestión. No sé si es el gabinete o quién es la autoridad dedicada al tema, pero vengo de estar en Piura.
el enojo de la gente por el tema de la reconstrucción es muy grande y están teniendo todavía mucha paciencia. Y han habido ciertos gestos e iniciativas de diálogo del gobierno para contener esa irritación. Pero alguien no está haciendo su trabajo con la celeridad necesaria o no lo está haciendo. Y creo que es un tema medular. Y este tema de la reconstrucción es el norte, pero son varias las zonas afectadas, porque el niño costero no ocurrió solamente en el norte, ocurrió en varias partes del país. Lo sé porque tuve que atender esa situación junto con el conjunto del gobierno en aquella época, el verano del 2017. Entonces, ese tema es muy importante. Junto con ese tema, veo hoy los indicadores de la anemia, por ejemplo, que salen publicados, 2 puntos encima. O sea, sigue incrementándose la anemia. Hemos visto una campaña hoy de la ministra. No puede ser, o sea, hay que hacer cosas que produzcan cambios en la realidad. No todo ocurre mediante campañas comunicacionales, porque la gente contrasta lo que se dice en la campaña en televisión y lo que ella vive cotidianamente. Ya, pero usted estaba pues en el ajo. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando desde esa perspectiva? Usted ha estado dentro del gabinete, sabe cómo opera un gabinete. Probablemente, de repente, como usted dice, el problema no se agota en el gabinete. Sin duda no se agota en el gabinete. Pero ¿cuál es la percepción de lo que no está funcionando? Ahí se supone una autoridad para la reconstrucción con cambios en este caso. El tema de la anemia, pues efectivamente pues, vemos a la ministra del sector insistiendo sobre la materia, pero como usted dice, los números no mienten. ¿Qué está fallando ahí? ¿O qué correctivos debería La ejecución presupuestal tampoco va tan bien como debiera ir, ¿no? Los números están por debajo de lo que debería ser. Ya tendremos las cifras en breve. Debemos suponer que quizás la confrontación política ha tomado buena parte del tiempo y que pues no ha habido todavía la posibilidad de desarrollar esta otra parte del trabajo que es tan importante como la anterior. Tan importante como la anterior. Es más, la lucha contra la corrupción tiene, digamos, un sentido ético, pero también tiene un sentido que tiene que ver con la gestión de gobierno. Porque muchas veces la lucha contra la corrupción no es solamente el dinero que es birlado al erario público por malas autoridades, incentivadas por empresarios que hacen mal su riqueza, sino también que nos imponen prioridades que no están en la agenda pública, pero que facilitan o hacen más grande el reparto de la corrupción. Yo me imagino que el presidente y su gabinete tienen que ajustar clavijas y tienen que acelerar el paso para que se sienta una gestión que está dando resultados en la vida cotidiana de la gente. Y que esa agenda también sea tan relevante como la agenda de lucha contra la corrupción. Pero como usted dice, esto no se agota en la comunicación. Hay un problema de gestión. Generalmente los gobiernos, y lo sé por la época en la que hacía asesoría política, la primera explicación que tienen a mano es estoy comunicando mal. Pero generalmente también, en 9 de 10 casos, eso no es verdad. Hay que revisar lo que uno está haciendo en la gestión, en la conducción efectiva, en el liderazgo con el cual se hacen las cosas, en la capacidad de movilizar a todo el cuerpo del Estado para que éste dé frutos y resultados. Y cuando uno es un obsesivo y está desde la mañana hasta la noche, todos los días, 7 días por la semana, 30 días al mes, insistiendo, llamando, jalonando, buscando, preguntando dónde está el documento, qué es lo que se está haciendo, si se ejecutó, no se ejecutó, etcétera, finalmente la gota continua labra la piedra. ¿Vizcarra no lo estaría haciendo? Porque parece que Vizcarra es sumamente trabajador, según lo que me dicen. La semana pasada tuve ocasión de conversar brevemente con él, además, y según lo que señala, bueno, él está viviendo en Palacio de Gobierno, se despierta pues a las 6 de la mañana, efectivamente viaja a provincias prácticamente todas las semanas. ¿Qué podría estar pasando? Usted que lo conoce además a él, ¿qué podría estar pasando en esa línea? ¿Por qué la gota no está llegando? Habría que tener información y revisar qué es lo que está pasando. Yo sé que Martín es una persona trabajadora, hay que orientar ese trabajo, hay que poner el acento en ciertas cosas. Desde la gestión de gobierno se pueden hacer pues 4 o 5 temas de agendas centrales, no muchos tampoco, porque si no se dispersa y no se hace nada. Yo espero que comiencen a dar resultados y que se sienta la presencia del gabinete y del gobierno mucho más o casi tanto como se siente la presencia del presidente. Uno de los
impactos, ¿no?, más importantes de este año que realmente ha sido imparable, ¿no? De este 2018, en fin, nosotros hemos conversado, yo lo veo usted, hemos conversado a lo largo del año varias veces en estudio y fuera de estudio, y parece que fuera hace años que hemos hablado, ¿no? Y hemos conversado a principios de año, recuerdo antes de la renuncia de Kuczynski, parece que esto fuera hace muchísimo tiempo y es apenas hace meses. Uno de los impactos inusitados en realidad ha sido lo que ha pasado con el fujimorismo. El quemar el capital político como lo hizo el fujimorismo, sumado por supuesto al problema penal ya que enfrenta pues Keiko Fujimori, yo creo que tiene en medio de todos pocos precedentes, ¿no? Por lo acelerado del proceso. ¿Puede recuperarse el fujimorismo de este 2018 o ya fue? Yo alguna vez creo que en alguna conversación contigo, o no sé si con un periodista de un diario local, decía que el fujimorismo estaba en una disyuntiva. Su disyuntiva era pasar de ser un poderoso movimiento electoral a ser un partido político moderno que canalizara desde la derecha el sentimiento pues, de ese tipo y además un poquito autoritario que hay en la sociedad. Este fenómeno ha existido en el país a lo largo del siglo XX. Tenemos el sanchezerrismo en la década del 20-30 y luego el odriismo a mitad del siglo pasado y luego ahora el fujimorismo. Los dos primeros no lograron transitar a ser partidos políticos. En la Cámara de Diputados y Senadores, en el Congreso de aquella época, los años 60, el odriismo era mayoría. Y en la siguiente elección, como me recordó un colega suyo en un sede de televisión, no recordaba el dato, solo lograron elegir 2 representantes a la Asamblea Constituyente del año 78. Una debacle. Bueno, hoy día, yo decía entonces, de esto hace ya un año y medio, veía el fujimorismo en esa disyuntiva. O ser un movimiento que finalmente termina siendo una anécdota histórica, o transitar hacia un partido político moderno que representara un sector de la sociedad. ¿Van camino a la anécdota, tal como están planteadas las cosas, o tienen posibilidad de revertir? Había un esfuerzo de la señora Fujimori por tratar de organizar una fuerza política, de hecho recorrió el país, lo ha estado haciendo, pero creo que la magnitud de sus errores políticos le están pasando factura. Y ha habido una dilapidación de capital político acelerada. Yo solo recuerdo una dilapidación así en Izquierda Unida, que era fuerza significativa a fines de los años 70, comienzos de los 80, incluso a mediados de los 80. Las pugnas internas y que de repente terminó siendo 0,5, 0,7, 0,8% dividida en 3, 4 o 5 fracciones. Aquella tardó 10 años, desde la Constitución hasta su erosión, tardó 10 años. Esta lleva apenas 2 años de ejercicio. Y quién sabe si aquella frase de yo voy a ejercer el gobierno desde el Congreso, que era una decisión estratégica y que uno puede negarla, pero si es íntima, de íntima convicción, pues ha orientado una manera de pensar así en la gestión parlamentaria, le está pasando factura. No hay hechos ineluctables en la política, pero lo veo bien complicado. ¿Se está criminalizando la política, como dicen los que están metidos en estos problemas? ¿Se le está pasando la mano a la justicia? Si la política tiene corrupción, es decir, si en la política se producen actos criminales, pues el Poder Judicial tiene que actuar. Entonces, no es que se persiga a los políticos, se persigue la corrupción que cometen los políticos. Si no hubiera corrupción, no habría problema. El problema es que existe. Y entonces no podemos ser frente a ese fenómeno contemplativos. Tiene que llevarse adelante esa lucha, pero en el marco de la ley, del Estado de Derecho, de la Constitución. Como siempre se nos ha quedado corto el tiempo. Gracias, Jorge Nieto. Tenemos oportunidades seguramente para ir comentando el vertiginoso, ¿no?, desarrollo político de estos años que uno recuerda realmente como pocos. Gracias por acompañarnos gracias, en estos días. Y bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Cara a Cara.